Buenas a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a Sociología con Golden. Ya hacía tiempo que no hacía directo, pero básicamente no lo hacía porque pues había cosas más importantes que hacer que videitos. Pero aprovechando que estoy dibujando, pues mientras voy a hacer a tratar unos temas. Pero principalmente, como el título dice, pues una introducción sobre el estudio a la estética. Y es que básicamente llevo, sin exagerar, llevo sin exagerar como 2 o 3 meses estancado a nivel estético, en el sentido de las bases para estudiar la estética y criticarla. Si algo está bien en una obra, en base a qué, en base a qué, no, en base a que sí, etc. Y sobre todo, estos problemas se veían mucho en mis propias obras. Hasta hace recientes días, hace unos 3 o 4 días, no tenía ni la menor idea de cómo, de cómo, eh, o sea, en 2 cuadros no tenía ni idea de si estaba bien o mal un recurso estético, según lo que pretendía la obra, y si lo que pretendía la obra estaba bien o no en ciertas instancias. Por ejemplo, había una obra en la que se tratan y se critican muchas cosas pues, del mundo actual y, y temas así escabroso decir yo, algo oscuros y complicados. Y yo no sabía si estaba bien ser sutil o no. Yo había oído al Dumentio y a gente así diciendo que la sutileza es importante, pero esas personas que tan briosamente se enorgullecen de tener 140 de IQ y cosas semejantes, nadie de esos argumentó en su vida por qué una obra tiene que ser sutil en su mensaje. Nunca. Y como nadie me lo argumentó y yo no lo sé todo y no soy pues, la fuente de la verdad, eh, pues, no, pues no tenía ni idea. Yo pensaba que no era algo estrictamente necesario. Y pues a raíz de compartirle a Pirasitel pues los cuadros esos un poco, y me hizo 4 comentarios así sueltos. También me hizo unos comentarios más extensos, pero sobre la obra no, era sobre temas más generales. El punto no es hablar sobre mis charlas con Pirasitel o no. Mi punto es que a raíz de que él dijera que veía poco elegante esa obra, y que también anteriormente un familiar mío me había dicho que también, que si no era como muy directo, pero yo en ese momento como no tenía ni idea de hasta qué punto eso estaba bien o mal ejecutarlo, pues claro, lo veía bien, porque yo decía, bueno, es directo, pero es que hay que ser directo, hay que golpear, eh, no para destruir a la persona, pero sí para romper esquemas. Sobre todo porque en esa obra denuncio, pues, básicamente la mayoría de males del mundo moderno y posmoderno, yéndonos a cosas menos denunciadas, porque la pobreza y las guerras están súper denunciadas. Eso cualquier mata siete se atreve a hablar del tema. A no ser que sean las guerras justas, claro está, que son las guerras que según la ideología las justificamos, sea contra un grupo o contra otro. Pero cuando hablamos de la guerra en abstracto y hecha por los enemigos, porque luego si la hacen mi grupo es perfecta la guerra, pues, pues claro, cualquier listillo critica eso. Por eso yo no quería hacer otro cuadro abordando los mismos mensajes que todo el mundo ya ha repetido hasta el hartazgo y que no tienen nada de valor, porque es decir lo mismo. Y vale que la originalidad no existe como tal, porque ya todo está creado, y en el fondo lo único que es infinito es Dios. Entonces, la creación todo está limitado, aunque parezca que no. Pero parece que no porque nosotros somos muy limitados. Pero Dios sabe muy bien lo limitada que es la creación. El punto. Eh, a pesar de que la originalidad no exista, pues bueno, uno tiene que buscar decir algo de valor.
Y si vas a repetir la misma perorata moralista barata que todo el mundo ya ha hecho, pues como que no, mejor se queda sin tocar pinceles. Porque a lo mucho lo que va a hacer es practicar la propia técnica pictórica, porque al pintar pues uno practica. Aunque no es la mejor forma de practicar, sobre todo si estás empezando. Tienes que ir con cosas pequeñas, no con obras, para practicar con obras. El punto. Eh, entonces, en esa obra criticaba pues principalmente los males modernos y posmodernos, eh, tanto en conductas humanas como en sistemas de pensamiento prominentes. Y como mi intención era dar donde duele, atacar a esas cosas de forma justa, obviamente, sin hacer hombres de paja, pero atacarlo porque es algo maligno y no iba a querer quedarme callado o de flores, o sea, o tirarle flores, pues yo pensé que eso estaba bien, en plan que estaba bien ser tan directo. Eh, y poco a poco, bueno, y pues eso, a raíz de mostrárselo a Pirasitel y luego a un familiar, no sé a quién lo hice primero, la verdad, no me acuerdo, ni es el punto. El punto, que sí que es punto, que a raíz de mostrarlo hubo una opinión discordante. Primero creo que fue al familiar, el punto. eh, Me dijo que eso, que era como una cosa muy directa. Entonces, yo pues en ese momento, como no sabía si eso estaba bien o mal, pensaba que no había problema en que algo fuera directo, porque la idea era eso, que fuera directo, que chocase, que golpeara los esquemas. Y luego, pues Piracetel me dijo que era poco elegante. Y bueno, pues eso me hizo pensar, a ver si yo estaría equivocado en mis postulados estéticos. Y en ese caso, a raíz de leer el Evangelio, y concretamente la parte de las parábolas, que hay muchas parábolas, pero lo que me refiero es la parte en la que los apóstoles le preguntan a Jesús por qué habla con parábolas. Ahí ya lo entendí todo. Por, y es el hecho de que si tú hablas de manera tan directa, eh, es perder el tiempo, porque realmente cuando hablas sutilmente, calas más fuerte. Y sobre todo calas en las personas que debes calar, es decir, la gente que de verdad va a tomarse en serio eso y le va a poder sacar provecho y no simplemente van a actuar como consumidores pasivos y zombies, pues esa gente los mensajes directos no apoyan, básicamente. Entonces, por eso la sutileza es importante, porque por medio de la sutileza, es que hablas primero con un discurso mucho más enriquecedor y más complejo, haces que el espectador piense, que eso es bueno, y sobre todo que reflexione más que pensar por pensar, porque la filosofía también hace que la gente piense y la filosofía no hace a la gente mucho mejor. Cuando hablamos de pensar nos referimos a reflexiones, no a onanismo de pensamiento, onanismo pensamental, o intelectual, mejor dicho. Entonces, pues, y además llegas a la gente que tienes que llegar, y a los que no llega, pues no llega, que es lo que hacía Jesús. Hablaba para todo el mundo, no para snobs, pero hablaba con parábolas, para que el que de verdad estuviera dispuesto a escuchar, lo escuchase y le llegase con mucha más profundidad que se lo dijera de forma directa. Porque en esas parábolas siempre tenían un enfoque estético. Siempre eran metáforas que aludían a colores, sonidos, imágenes muy poderosas que estimulaban la imaginación. Porque la finalidad no era simplemente una enseñanza intelectual, sino una enseñanza espiritual. Y para una enseñanza espiritual hay que trascender el mero ámbito psicológico y intelectual. Entonces, a raíz de eso me di cuenta de que hice mal. Esa obra debería ser más sutil. Y pues ahora no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, eso ya lo plantearía futuro en otra obra, si es que no se puede arreglar. El punto, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que tenía una obra en la que la perspectiva del fondo era horrible. Eh, Parecía cubista, porque no tenía un sentido.
Y luego la perspectiva de los personajes y todo eso, o sea, de las figuras principales y tal, está bien hecha. Y tal. Y la anatomía también, más o menos. Salvo las manos, sobre todo. Y entonces, yo también, hasta hace nada, no sabía contestar si estaba bien o mal, que la perspectiva esa no fuera correcta. Porque por un lado pensaba, pues igual es importante que la perspectiva, o sea, igual no es tan importante la perspectiva que sea del todo real, naturalista, sino que sea simbólica y que el enfoque sean las figuras. Pero tampoco me convencía esa idea, simplemente no tenía ni ideas, eran simplemente ideas que me surgían, pero no tenía un fundamento sólido en el que basarme para tal aseveración. Y, y pues eso, recientemente, escasos eso, 2, 3 días, o 5, porque creo que ya va para un poco más, pero tampoco tanto. Pero vamos, hace nada prácticamente, ya por fin estaba tranquilo en un sitio y sin yo pensar sobre estética, ni mucho menos, mientras estaba haciendo ejercicio, me vino mmm, la clave del estudio estético. Que antes de ir a eso, voy a terminar de explicar un poco el caso que he puesto de ejemplo. Entonces, al mismo momento que me vino, pues eso, las bases para la crítica estética, para el estudio estético y luego la crítica del estudio estético, entiendes estética no como que sea bonito o que me guste, sino como el discurso que se transmite a través de los elementos formales de la obra, ya sean visuales, sonoros, táctiles, etcétera, depende del medio. Entonces, me di cuenta de que estaba haciendo mal con esa perspectiva, porque yo quería en esa obra plasmar una situación que pasó y quería con ello apelar desde el naturalismo a esa realidad y que la gente viera que era ese sitio y que era esa situación. Y tener esa perspectiva mal en o sea, esa perspectiva, es que no sé cómo describirla, pero horrible, del fondo, mataba esa sensación de naturalismo y por ende mataba el propósito de la obra. Y si me quería escudar o si quería justificarlo con que es que el enfoque no está en lo que, es que el enfoque no está es que el enfoque no está joder, en el fondo, sino en la figura, sigue siendo una excusa nefasta, una desgracia de excusa, porque básicamente estoy diciendo que un elemento fundamental de la obra, que es el fondo, más si estamos hablando de una pintura, no estamos hablando de un concept art en donde el foco es la figura, sino que en esa pintura el foco es la figura y el entorno que la acompaña. Si yo tengo una mala perspectiva, o bien reduzco el fondo a manchitas de colores con cierto volumen, en plan con manchas más oscuras, más luminosas, pero manchitas de colores. Si yo reduzco el fondo a manchitas de colores, estoy haciendo una estética mediocre, que no aprovecha todos los elementos de la obra. Porque no se trata de sobresaturar las obras de elementos, como si eso las hiciera mejores o algo por el estilo. Pero tampoco se trata de, pues eso, de mediocridad estética, en donde no aprovecho todos los elementos que la obra me ofrece. Y es por eso que a raíz de esa inspiración y de eso me di cuenta de que tengo que reformar, porque sí que lo puedo hacer, esa perspectiva para que acompañe a el discurso estético con una perspectiva más naturalista. Y así la gente cuando vea la pintura diga, ah, es este sitio. Y ya no solo que lo vea, sino que se le dé esa sensación. No tanto reconocer el sitio, porque es irrelevante el sitio. No, el punto no es reconocer un sitio concreto, una calle concreta. El punto es que se sepa que es una calle y que reconozca los elementos de la calle, de una calle, y que vea que tiene un sentido y que eso me remita a una calle.
y que me remita de buena manera, no cosas mediocres, como que pongo 4 líneas y doy a entender que es una calle. No vamos por ahí. Porque entonces básicamente se reduce la obra a mediocridad, mediocridad y mediocridad. Y la justifico con que como ya se entiende, pues ya basta. Pues es el equivalente a la mediocridad en la vida. Ah, como yo ya corro, no sé, 2 kilómetros, pues ya no tengo que correr más. Y no tengo que mejorar, básicamente. Apología a la mediocridad. Y ya, pues una vez explicado eso, esas dos situaciones, y a raíz pues, pues de todas estas situaciones, eh, me vino esa inspiración sin que yo estuviera pensando sobre estética ni nada, estaba simplemente haciendo deporte y me vino el fundamento del estudio estético. Y es que yo no sé otras personas, pero yo estaba como creo, o sea, yo creo que estaba interpretando cuestiones estéticas, pero desde un marco cuasi platónico, en donde hay como una especie de principios absolutos abstractos y hay que atenderse a esos principios absolutos abstractos. Pero es que así no funciona la estética. Eh, y eso es lo que me di cuenta, de que no estaba siendo realista, estaba siendo hiperrealista, apelando a tipos ideales y no a la realidad. Y con eso no estoy negando las esencias, que aquí no somos postmodernos. A lo que yo me estoy refiriendo es que el arte hay que entenderlo como una disciplina enfocada hacia el hombre y del hombre hacia su relación con Dios. Entonces, las obras, estéticamente, un elemento está bien o está mal en virtud de si cumple esa finalidad, que es la de religar al hombre con Dios, y la finalidad secundaria, que es transmitir el mensaje. Secundaria no porque de igual, sino porque va subordinada a la primera. Es decir, la finalidad de la disciplina es religar al hombre con Dios por medio de lo estético, que básicamente es la forma en la que la belleza se plasma. Y la belleza es el atributo perceptible por los sentidos del bien. Es decir, el bien es la esencia divina y la belleza es el bien, pero es el atributo del bien que se percibe por medio de los sentidos, tanto internos como externos. Y es un universal, obviamente. Entonces, la estética, como es el estudio del discurso artístico, tiene que hacer referencia a eso, a si esa obra está acercando a la gente a Dios o no. Y con Dios estamos hablando de la belleza. Bueno, estamos hablando obviamente, de Dios, de Santísima Trinidad. Pero no quiere decir que la obra tenga que ser directamente religiosa. Pero sí que en sus mensajes y en cómo se transmiten con la estética, apunten a la belleza, a la perfección, al bien, y no se queden en la mediocridad o de plano hagan un culto al mal o en lo superficial. Digo, se queden en lo superficial. Entonces, esa sería la primera finalidad. La segunda finalidad, y a la que la estética debe hacer caso, es luego el propio discurso de la obra. Es decir, una vez, si esta estética está apoyando o no una búsqueda del bien y de la belleza, o por el contrario, se va a la mediocridad o al culto al mal, hay que ver esta estética, aunque sea correcta, es acorde al mensaje de la obra, que obviamente el mensaje de la obra debe ir en consonancia con el primer principio del arte. Y ahí es cuando uno ya puede empezar a estudiar la estética. Cuando ya entiende que tengo que ver si dicha forma de plasmar los elementos o dichos elementos, porque la estética son las dos cosas, cómo plasmas los elementos o cómo los manipulas y los elementos en sí. Por ejemplo, en pintura, la estética es cómo pinto, con qué estilo pinto, qué luz pongo, qué composición, etcétera. Pero también es qué elementos pongo. Pongo una manzana, pongo un lápiz, pongo una calavera.
y luego cómo se relacionan los elementos entre sí, tanto por que estén juntos o como que estén muy separados. Y ya no solo eso, cómo se relacionan los elementos entre sí, en que uno esté, por ejemplo, de color gris y otro esté de colores. Esa es una cuestión de la estética. Entonces, para analizar el elemento estético hay que ver qué finalidad cumple dicho elemento y cómo se plasma el elemento, porque son las dos cosas de la estética, como he dicho, para lo que quiero contar en la obra, ya sea una película, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, eh, lo que es, y por el otro lado, lo que se debe buscar son, y por el otro lado tengo que ver cómo eso, o sea, si esa estética es acorde a lo que quiero contar, bien, primer paso. Ahora bien, ¿cómo repercute eso en el espectador? Porque yo, por ejemplo, te puedo tener finalidad de que mi obra excite y sexualmente, entonces puedo, yo qué sé, hacer mucho énfasis en ciertas prendas, elegir ciertas prendas para hacer énfasis en ciertas partes del cuerpo, porque cuanta más ropa, o sea, cuanto menos ropa no siempre es más lascivo. También qué tipo de ropa, que cómo se muestra, puede ser más lascivo que un desnudo. Eso es una cosa a tener en cuenta. El punto. Yo puedo tener esa finalidad y cumplirla con una estética concreta, como puede ser la del superflat del anime y con el hentai, etcétera, etcétera. Pero eso no es un buen fin. Si bien cumple esa estética para el fin no es correcto y por ende esa estética no es válida. Otro ejemplo. Yo puedo usar una estética geométrica de colores muy saturados para apelar, o sea, para lo abstracto. Pero es que esa estética no es buena, porque esa estética lo que hace es, tanto al artista como al espectador, encerrarlo el, en la superficialidad, que se queden solo en los colores, en la composición, y no se vayan a temas más profundos, o más que profundos, temas más trascendentales, porque profundo es un término ya tan, pues tan mancillado que sencillamente me da un poco igual lo que se considere profundo o no. Entonces, lo importante es que sea trascendental, no profundo. Bueno, perdón por el jumpscare, que soy un animatrónico. Ahora sí, ya volviendo al tema. A ver, aquí está el hombro. Pues eso, otro ejemplo, o sea, digo, pues eso, la estética del abstracto, si bien vale para cuando quieres hablar abstracto, ese propósito de por sí está viciado, porque es un propósito superficial, de apelar a superficialidad. Y lo único que hace es que el artista sea, sea más superficial, porque sí que son los colorcitos en la composición y ya está. Y el espectador igual, o de plano promueve el onanismo pensamental, porque básicamente se ponen a buscar significados rebuscados, algo que no lo tiene, porque tiene símbolos tan abiertos como son los colores o las figuras, que son tan ambiguos que pueden significar cualquier cosa. Porque cuando yo uso símbolos con revisiones conductuales tan generales como son los colores, porque colores hay en tantas superficies materiales y lumínicas, bueno, superficies lumínicas no, pero en tantas luces, pues eh, que, que, que puede significar cualquier cosa. Es el equivalente a hablar con palabras crípticas, porque también hay que entender el arte como eso, como un lenguaje comunicativo. Y si tú hablas con telegramas, pues nadie te va a entender. O te vas a quedar un mensaje o inentendible o súper simple. Y si tú vas con un lenguaje súper hermético y críptico, como, pues yo qué sé, como los de los filósofos modernos, básicamente, y los gnósticos en general, Marx, Kant, bueno, Marx es posmoderno, pero da igual también. Kant y todos estos, pues el abstracto es el equivalente en el arte un poco a eso, sobre todo cuando pretende ser algo más que
pues, elementos formales y composición. Cuando pretende como darte un mensaje o tiene detrás un simbolismo, como puede ser, por ejemplo, Kandinsky y todo lo que escribe en el libro de sobre lo espiritual en el arte, que básicamente es gnosticismo en pintura, ya está. El color este simboliza este sonido y esto simboliza el vacío y la muerte, pero tú ves la obra y detrás no hay ese mensaje, no se plasma estéticamente, se queda en lo conceptual, que por eso la abstracción es más conceptual que otra cosa. Pero pasa es que ya luego quieren llamarle arte a lo que es sencillamente pillar un objeto random. Porque no hay nada de malo que tú pilles un objeto y lo uses para las obras, sin tú haberlo manipulado mucho, sí sirve, pero tu obra no se puede quedar en el objeto que has encontrado, porque entonces no es una obra, es un objeto que tú de forma supersticiosa y haciendo una parodia de la Eucaristía quieres decir que se ha transmutado, digo que se ha sí, que hay una transustanciación donde pasa de ser objeto cotidiano a obra de arte. ¿Y en base a qué? En base al poder, porque el poder lo dice, y como el poder lo avala, porque la academia dice que es arte, porque historia, pues, pues ya está, es arte. Y te lo tienes que comer con patatas fritas. Pues me niego a esas tonterías. Pero bueno, de ahí vienen todas esas tonterías. Pero no por eso se piensa algún leguleyo que yo estoy a favor del hiperrealismo, porque el hiperrealismo también promueve, si bien es mejor porque a nivel técnico pues, requiere más esfuerzo, pero mucho más, el hiperrealismo sigue teniendo el mismo problema, apela a la superficialidad. Uno se queda en la superficialidad de los colorcitos y de la composición, y otro se queda en la superficialidad de los detallitos, de las luces, de las sombras, pero no trasciende, se queda en la superficialidad de lo que percibimos sensiblemente. La obra no trasciende a eso, y eso pues sigue siendo negativo como estética, porque le está promoviendo a los espectadores y al artista a quedarse en lo superficial. Y eso no va a acercar a nadie a Dios ni a mejorar sus vidas. Entonces, no es válida esa estética. O al menos si se queda simplemente en una reproducción fidedigna, y ya ni fidedigna, sino masoquísticamente idéntica eh, a, a las fotografías. Porque ni siquiera es una representación real de la realidad, sino que es de las fotografías. Un culto a la fotografía. Y a los detallitos. Qué bonitos que son los detallitos. Entonces, hiperrealismo tampoco tiene cabida, si se le entiende desde las coordenadas que normalmente se le entiende. De hecho, es igual de superficial que la abstracción, lo único que a nivel técnico tiene más trabajo. Pero hay abstracciones más y menos trabajadas. Y no por eso voy a alabarlas, porque siguen siendo abstracción. Y la abstracción en sí misma, por lo que implica, porque implica abstracto, implica símbolos tan abstractos y tan ambiguos que no refieran a cosas tan concretas, no puede dar un mensaje claro. Y o se queda en superficialidades o se queda en onanismo, onanismo intelectual y busca tú el significado. Porque el artista o no sabe plasmarlo o se lo inventa para quedar bien. Pero bueno, ese era el propósito de ese tipo de estética, hacer cosas fáciles de reproducir a la que les achacamos o les asociamos un discurso ideológico revolucionario y con ello promovemos nuestras ideas políticas. Y además, discurso político. Que no, que no. Joder, si yo tengo buena música, ¿por qué no me sale?
es esto? Mm. Y bueno, pues básicamente el otro elemento interesante a mencionar sobre ese tipo de estética es que asume por completo el adecuacionismo tético-praxial que nace con el marxismo, en donde no importa de si la obra en sí misma por sus elementos habla sobre una cuestión revolucionaria, más allá de que la estética lo sea, mm, los colorcitos no hablan de la revolución obrera, así de claro. Pero como se participa del adecuacionismo tético-praxial, no importa la verdad. Lo único que importa es que lo que yo haga lo disfrace bajo la ideología revolucionaria. Entonces, si la obra habla o no de eso, da igual, porque es una obra revolucionaria porque yo la hago desde esas coordenadas. Y así se explica esa estética. Y esto no está solo en el marxismo, o sea, nace en el marxismo, pero se ha trasladado a todo el mundo prácticamente, porque todo el mundo ha bebido de las coordenadas marxistas, quieran o no quieran admitirlo. Porque esto lo podemos ver un montón de fascistas que solo por llamarse fascistas ya se cree que son fascistas, pero fascistas no tienen nada. Porque no voy a mencionar nombres ni mucho menos, pero
la estética de los memes que tiene esa gente, esa estética la aborrecería Hitler, Mussolini, León de Grel y el fascista que te dé la gana decir. Y lo mismo va para la derecha tradicional, muy tradicional, con sus estética de memes, que también la aborrecería cualquier persona sensata del pasado. Y ni hablar de pues artistas, pero católicos, de verdad. Tipo Sorolla, Gaudí, etcétera. Miguel Ángel, aunque quieran vender que no era católico, que en realidad era ateísta, porque en la Capilla Sixtina es un cerebro lo que toca, lo que representa a Dios, por lo que está diciendo que el cerebro, Dios es un invento del cerebro, jaque mate, creyentes. Miré a ver Reddit. Bueno, fuera de esas tonterías y no del vulgo, pues básicamente eh, sí, o sea, que esa idiosincrasia del educacionismo estético praxial se la comparten muchos. Entonces, pues nada, para que se sepa ya de dónde viene eso, como no del marxismo. Porque lo único donde el marxismo pretende no ha influenciado nada es en la economía. Tanto revolución obrera, revolución obrera, revolución obrera, revolución obrera, colectivización de las tierras, no sé qué, papá. Eso ya lo hacía el capitalismo. Luego las vendían en privado, pero se colectivizaban las tierras. O sea, Dios se expropiaban las tierras de la iglesia y del campesinado para dar lugar a el sustrato originario que luego el capitalista comercializa. Pero bueno, ese no es el propósito del directo, hablar sobre política y economía, sino sobre estética. Entonces, una vez aclarado que estos puntos que son fundamentales, voy a dar más ejemplos que se me han ido ocurriendo y he ido pensando de estética para que la gente empiece un poco a entender cómo va el concepto. Por ejemplo, recientemente he estado jugando mucho un videojuego, incluso diría que me he viciado un poco bastante, que se llama, bueno, según, que se llama Fear and Hunger. Y ese juego es como que al principio yo pensaba que, o sea, en plan, te ponía difícil. A ver cómo lo explico, porque son varias cosas que explicar. Voy a hacerse más suave. En ese juego tienes que ir a una mazmorra y sobrevivir. Y no es el típico RPG, de hecho es más un survival horror RPG que otra cosa. El punto es que se te facilita sobrevivir si tú participas del culto y de los actos, pues sí, de cultos y ritos y demás, actos, y bueno, y actos en general, propios de las deidades, porque es un mundo con deidades, tipo Berserk. Bueno, es que se bebe mucho Berserk, pero sobre todo de Lovecraft, y en ese aspecto más de Lovecraft. El punto. Eh, yo pensaba al principio, en mis primeras horas de partida, que el juego incentivaba, porque además hay diálogos que dan un poco a entender eso, a que sobrevivas sin participar del mal. Y eso pues sonaba muy bien, un juego que te pone difícil hacer el bien, pero que te está diciendo, pero que te están dando a entender que debes hacer el bien, porque había como diálogos y cosas que te lo dan a entender. Por ejemplo, en el juego vas a una biblioteca, o sea, en plan, hay librerías en la mazmorra, y en esas librerías había libros hablando sobre el culto a las deidades esas y cómo habían traído calamidades. Porque no estamos hablando de cualquier deidad, estamos hablando de deidades que piden orgías, asesinatos, sacrificios, etcétera. Básicamente deidades paganas, promedio. Y pues en ese juego te dan a entender que el culto a esas deidades había traído mucho miseria al mundo. Entonces, entonces, yo pensaba, a raíz de eso y también luego de diálogos como de varios personajes, por ejemplo, hay uno que es un vikingo que se llama Ragnabalder o algo así, y él decía que hay un mal en esta mazmorra y que este mal va más allá de la mazmorra y que vayamos con cuidado porque podríamos ser corrompidos y que hay que ta, 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 y que esto va más allá de la mazmorra y demás.
Y luego también el tío, bueno, el personaje, decía, eh, digo, el personaje no, luego también está el hecho de que el juego tiene una barra de hambre y otra de mente. La de hambre, que es parte del survival horror, es que no te mueras de hambre, que cocines, que pilles comidas, etcétera. Si no, pues te puedes volver loco y tener efectos, bueno, y debilitarte. Y la de mente es lo mismo, pero para cuestiones de mente. Entonces yo en las primeras horas de partida, yo pensé que la idea del juego era como que tienes que sobrevivir y que podías tomar varias rutas, pero que la idea era como que no te dejases corromper por el mal de la mazmorra. Porque también luego hay otros personajes que mencionan lo del mal y demás. Estos ya son más terciarios. Pero a medida que iba jugando, me di cuenta que el juego te premia por participar de los cultos turbios de las deidades. Y te hace mucho más fácil la partida. Pero luego no hay una contraparte. Tipo, casi no se hace énfasis en el mal que eso supone. Porque luego en el segundo juego, a ver, desde el primero se estipula que hay un culto a una diosa que se llama Sylvian, que es la diosa de la fertilidad y la lujuria y demás. Ya se entiende por dónde van las cosas. Y para rendirle culto, pues hacen orgías y todo eso, y muchas veces, y te cuentan en el juego que, y te puede pasar, si tú participas de eso, que se quedan atrapados y no salen de ahí. El punto que en el segundo juego, un chaval, o sea, un chaval, digo, hay un personaje que sus padres eran de ese culto y que, pues además, pues además de hacerle participar de esos cultos, o sea, abuso a menores, encima se quedaron atrapados en ese culto y él se quedó huérfano, básicamente. Pues, y como eso hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas, como también los cultistas del dios del azufre, pero eso ya es de segundo juego, que hacen pues cosas turbias y son básicamente satanistas. Aunque hay prácticamente todos son satanistas, pero los del azufre son los que más. El punto de todo ello, que después de haber mostrado todo eso, el juego te incita demasiado y no te da casi opciones, aunque sean difíciles, a sobrevivir sin recurrir a esos dioses y a esas magias. Porque vale, puede que no tienes por qué participar en las orgías esas. Pero si tú no pillas, si tú no pillas un pergamino con la magia de esa deidad, bueno, de esa, sí, de esa deidad, no te puedes curar. Y que no te puedas curar en el juego es muy jodido porque no sobrevives una partida si no te puedes curar prácticamente, a no ser que seas muy pro. Entonces, como que el juego, y luego además con los finales nunca se da a entender, no se da suficiente peso a esa maldad de la mazmorra, sino simplemente se queda en el morbo. Entonces no se le da suficiente peso a esas acciones y a esos cultos turbios, de lo turbio que son. Porque luego en el juego segundo, los personajes, sobre todo hablando del que he comentado, el que se llama Dan, ese también puede usar magias. Las mismas magias que fastidiaron a su. O sea, que le hicieron huérfano. Y que fuera abusado también. Entonces es como. No sé, como el juego te obliga, bueno, casi te obliga, y no te da casi. No te da, es que no te da ningún camino para escapar de esas magias. No te obliga a participar de esas cosas raras, pero sí te obliga a usar esas magias. Y entonces indirectamente estás apoyando esas deidades, porque, a ver, yo puedo decir, no quiero participar de tus, yo qué sé, tus asesinatos, sacrificios humanos y tus orgías, pero si luego uso tu magia, estoy avalándote. Entonces, el juego te obliga sí o sí a participar de eso. Y no me vale la excusa de la supervivencia, porque es partir del mismo paradigma darwinista de que todo vale con tal de sobrevivir. Entonces, en el fondo el juego termina un poco como justificando al mal. Y ese es un ejemplo de cómo la estética del juego, es decir, en un juego, ¿cuál es la estética? Lo que vemos, los personajes, porque hay narratividad, pero sobre todo la interacción, las mecánicas. Un juego me orilla con sus mecánicas a usar esa magia de esas ligas turbias, eso me está hablando de, o sea, me está haciendo que el juego está básicamente pues eso, promoviendo o simplemente banalizándolo y poniéndolo como, bueno, supervivencia. Y aunque sea un juego,
sigue afectando a la gente a nivel de conducta, que el juego, si el juego no tuviera afectaciones en la conducta de la gente no jugaría, porque sencillamente sería como algo insípido, en donde no hay ninguna afectación, ni aversiva ni reforzante. Entonces, la gente viviría como si no existiera el videojuego, básicamente. Entonces, si la gente juega a los videojuegos, es porque los videojuegos influencian para jugarlos, pero también influencian por lo que contienen. Y como influencian para lo que contienen y para jugarlos, pues termina influenciando lo que hay, en mayor o menor grado. No por algo, en el segundo juego hay un personaje transexualista y los fans, sobre todo ciertos sectores de fans, pues sí, la mayoría, pues le rinden un culto a ese personaje y lo tienen como referente de transexualismo, precisamente porque los personajes influyen. Y como estamos hablando de un videojuego, ya no son los personajes también, la narratividad, es el gameplay. Así que este sería un ejemplo de discurso estético a través de la interacción en los videojuegos. Luego, relacionado con lo mismo, siempre me ha interesado, para introducir este tema, siempre me ha interesado el lore y las mitologías en las obras y demás. Pero hasta hace poco también no sabía exactamente qué propósito tenía esto en la obra, más allá de enriquecerla y hacerla más grande. Pero ¿en serio el propósito se quedaba solo en eso? ¿O trascendía eso? Porque eso es lo que a mí me interesa, a mí importante tomar. Y pues también en un momento de inspiración, prácticamente, me di cuenta del hecho de que, así como los sistemas de pensamiento, la cosmogonía es lo que funda todo, es decir, la mitología, la religión, y luego ya de ahí va la ontología, luego la neosología, o sea, ontología, como son, cosmogonía, cómo son las cosas, pero desde un plano místico y religioso y mitológico. Es decir, cómo son las cosas de manera esencial, lo más esencial de lo esencial. Luego, ontología, cómo son las cosas, pero de manera más concreta. Gnoseología, una vez sabiendo cómo son las cosas, cómo logramos conocer esas cosas y qué es conocer. Y el propio proceso de conocimiento, y qué es el conocimiento, qué implica conocimiento, etcétera, etcétera. Epistemología, una vez que ya conocemos, cómo aplicamos dicho conocimiento. Es decir, una vez que ya sé cómo se conoce, cómo conozco, por ejemplo, en el campo de la biología. ¿Cuál es mi sujeto de estudio? ¿Cuáles son mis herramientas? Mi unidad de medida. En la conducta, por ejemplo, en los estudios de la conducta, pues la unidad de medida es la respuesta, la conducta emitida. En el caso del conductismo, de Skinner, luego, lo, luego después de eso, o a la vez, no sé, no, va antes, va antes. Antes de la epistemología va la deontología. Una vez que ya sé cómo son las cosas, sé cómo conocerlas hasta cierto nivel, según la deontología que se plantee, o la nosología que se plantee. Una vez que ya tengo todo eso, ¿cómo debo actuar? Deontología, el deber, cómo hay que actuar. Y luego ya la epistemología que he comentado antes, es decir, cómo actuamos, pero en concreto, no en abstracto, no principios abstractos, sino cosas concretas. Tanto cómo actuamos para conocer como cómo actuamos moralmente, conforme al orden de la realidad. Y así se niegue el orden de la realidad, siempre se presupone un orden de la realidad, porque si no se contradice uno. Porque en el momento que afirmas un orden de la realidad, afirmas verdad. Y si afirmas verdad, no puedes negar verdad, sino caes en la típica paradoja relativista, que es